Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, una aclaración necesaria que entiendo adecuado hacer. Cuando nosotros revisamos este último tramo de los mensajes, no encontramos que este mismo accionar se hubiese relacionado con otras empresas. Es decir, estos mensajes que nosotros mostramos se dieron solamente con Austral Construcciones. En esta, en esta parte concretamente y en esta fecha concretamente. Señores jueces, el abandono de las obras se encuentra verificado tanto fáctica como documentalmente y también testimonialmente. En efecto, fue muy gráfica la declaración de Sergio Luis Macaño, director de Asuntos Legales de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz durante el periodo 2016-2020. Para que quede claro la objetividad de este funcionario, debemos recordar que ingresó a trabajar en esta dependencia durante el periodo en el que fue gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, hermana de Néstor Kirchner, la misma que quería reunirse con José López y Periotti. El doctor Macaño explicó que las obras fueron abandonadas por las empresas contratistas, por lo cual se vieron obligados a rescindir todos los contratos que tenían con las empresas de Baez. Macaño, funcionario de Alicia Kirchner, dijo que las obras fueron abandonadas por la contratista. Y concretamente hizo saber que dictaminó en 20 expedientes y que recomendó la inmediata revisión de los contratos por culpa de los contratistas. Además, en representación de AGBP, se presentó en la quiebra de Austral Construcciones para reclamar un monto de 95 millones de pesos en concepto de anticipos financieros que no fueron devueltos por la empresa. Estos anticipos financieros fueron otorgados a la empresa, debían devolverse, no se devolvieron, fueron a la quiebra de Austral. Dado que esos dictámenes se encuentran entre la documentación que este Ministerio Público ofreció como prueba, se pudo determinar el contenido de aquellos. Y a continuación voy a mencionar solamente algunos de ellos, porque básicamente se expide en todo de la misma manera. Y voy a tomar, por ejemplo, la licitación 464-315 del año 2006, DLB 6748, otorgada por Villafañe y Pavesi por el enripiado de 207 kilómetros en la ruta provincial 5, y que según el contrato originario debió finalizar en 36 meses. Y después de más de 9 años, no había concluido, con un evidente perjuicio. Y fíjense lo que dicen acá, ¿no? AGBP suscribió con la empresa Austral Construcciones el contrato de obra pública el 27 de enero del año 2007. La contratista ha incumplido con las obligaciones que como empleador está obligado por la ley vigente. Sigue. El informe estado de la obra realizado el día 17 de febrero del año 2016 acredita que no existe personal en la obra, por cuanto el contratista ha efectivizado, de hecho, la interrupción de la misma, y que esto es manifiesto desde principios de enero próximo pasado, incurriendo la contratista en el incumplimiento del contrato normal del artículo 50 de la ley 1364, inciso E, interrupción de obras en forma continua por el término de un mes. Y acredita que no se hallaba presente en la obra el representante técnico de manera permanente de la contratista, por supuesto, y acredita también el estado de abandono de la conducción técnica y de hecho de la obra. La contratista entonces ha contravenido sus obligaciones contractuales sin causa ni justificación y por exclusiva culpa de ella. Por eso rescinden. Lo mismo podemos observar en la licitación 465-919, en DNB números 4195-08, fue otorgada por Villafañe. La apertura de traza y enripiado de 219 kilómetros en la ruta provincial 49, que según el contrato originario
debió finalizar en 36 meses y después de más de 8 años no había concluido. Nuevamente, AGBP suscribió con la empresa Austral Construcciones el contrato de obra pública el 25 del 10 del año 2007. La contratista ha incumplido sus obligaciones. Y me quiero detener en este caso, porque ilustra claramente que las obras se rescindieron por culpa del contratista. Y tomo este caso para no extenderme demasiado, pero invito al tribunal y a las partes a compulsar las respectivas actuaciones administrativas de las restantes obras rescindidas. Y fíjense que el 4 de enero del año 2016 se constata la inexistencia de personal, así como del representante técnico y el representante de la obra. Lo que presupone esto, claramente, la suspensión de los trabajos. Por esa misma razón, se intima a que en el plazo de 48 horas proceda a la reanudación de la obra. Se los intima para que continúen con la obra. Dado que no reanuda la obra, a Fojas 1459 se encuentra la resolución del directorio de AGBP que rescindió la obra. Esto es el 17 de febrero del año 2016. Ustedes lo están viendo en pantalla en este momento. Fíjense también que hay una constancia de la toma de posesión de la ruta. Se toma posesión de la ruta y que describe también el estado completo de abandono y sin encontrarse nadie en el lugar. Acá lo ven. Pero capaz, además del papel, lo más impactante es el estado de las rutas, que se refleja en las fotos agregadas al expediente 1482, extraídas por el personal de AGBP. Así quedaron las rutas. Miren cómo se describe el obrador, en estado de completo abandono y sin encontrarse nadie en el lugar. No se encontraban materiales, sigamos viendo las fotos, las máquinas, equipos útiles en el obrador. Así quedaron. Digo, ¿de qué manera se puede justificar esto, no? ¿De qué manera se puede justificar esto? En la licitación 464-877, DNB 5164, también otorgada por Pavesi y Giafani, por la pavimentación de 83 kilómetros en la ruta 40, debían finalizar en 36 meses esta ruta. Y después de 10 años solo se había ejecutado un 59%. También se sostuvo que la empresa Austral Construcciones había incumplido sus obligaciones. Bien. Simplemente les muestro alguna de estas obras. Lo que sí quiero decirles es que el doctor Macaño constató él personalmente que Austral Construcciones, Cana y Costilla, las empresas de Baez, con las que justamente se estaba simulando competencia, abandonaron las rutas de manera injustificada cuando se cambió el gobierno. Y por eso se rescinden los contratos. Fíjense que en igual sentido se pidió Leandro García, jefe del Distrito 23 de Santa Cruz, a partir del año 2016, en relación con las obras que no se encontraron delegadas en el organismo provincial. El doctor García ratificó que las obras habían sido abandonadas por la contratista con un perjuicio incalculable. Los supervisores corroboraron que las obras estaban abandonadas. Es más, ni siquiera se encontraron los representantes técnicos. Afirmó también que a pesar de la intimación nunca se presentaron a retomar el trabajo, por lo que rescindió el contrato. El abandono, además de corroborar el plan, es una muestra de la desidia con la que se actuó en Santa Cruz. Y de que nunca les interesó la obra pública, sino el dinero que el Estado le estaba otorgando de manera ilegal.
La consecuencia de toda esta secuencia irregular, el resultado final es sin lugar a dudas un enorme perjuicio para la hacienda pública. A tal punto es así, que Justo Romero, estoy hablando, alguien que seguramente van a utilizar las defensas, desconociendo lo que se probó en esta causa y siguiendo algún lineamiento tendiente a responsabilizar a la nueva gestión, no le quedó más opción que reconocer lo siguiente, lo voy a decir textual, desde el punto de vista técnico y lo que nos interesa a nosotros como vialidad, y hasta como ciudadano le diría, el mayor perjuicio patrimonial para el Estado Nacional son las obras que fueron abandonadas, no terminadas, que fueron abandonadas a partir del año 2016, y probablemente cuando se quieran reanudar ya no sirvan más. Así que serían miles y miles de millones de pesos tirados a la basura. La UIF de esto no dijo nada. Y sin embargo, a pesar del colosal perjuicio que iban a ocasionar, Lázaro Báez, en connivencia con el resto de los imputados, decidieron abandonar las rutas, crear caos, confusión, para intentar responsabilizar a la gestión entrante y montarse en esta película de la persecución. Esa fue la meta, ese fue el objetivo, sin importar el enorme daño que estaban generando. Y tengamos mucho cuidado con esto que estoy relatando, porque esto trajo aparejado un enorme perjuicio en la provincia de Santa Cruz, en especial con los trabajadores despedidos. Y digo, es muy ilustrativo lo que surge del sumario administrativo mencionado, en el cual obran agregadas notas periodísticas que ilustran el caos que se generó en Santa Cruz. Cortes de ruta, desabastecimiento, familias enteras sin poder cubrir necesidades básicas. No les importó nada. Y si bien hoy pierde dimensión estas consecuencias o las gravísimas consecuencias de esto, generadas por los propios actos de los imputados, son más que ilustrativas las notas periodísticas agregadas al sumario. Voy a mostrar algunas de ellas. Hay una foja 66. Hace mención a la situación de trabajadores que tienen problemas de salud, que no pueden ser atendidos debido a la falta de pago de la obra social. También casos de trabajadores que se quedaron sin servicios en su casa por falta de pago. Y algunos fueron desalojados de sus viviendas. Foja 67. Se hace ver que los trabajadores de Austral y Can mantienen bloqueada la ruta de Caleta Olivia, Calafate, Puerto Deseado, Comandante Luis Piedranueva, Río Gallegos, todo por la medida de fuerza. 68. También hay una nota directamente dirigida hacia el Ministerio de Trabajo, donde se hablan de las consecuencias. Empezaron a paralizarse los yacimientos, agudizando con eso la crisis energética que padece el país. Los invito, señores jueces, los invito a todos a que vean el sumario y el resto de las notas, para que puedan tomar dimensión del caos que generó este plan, que los mismos imputados denominaron Plan Limpiar Todo. Y si esto a la vicepresidenta no le interesa, como dijo en su indagatoria, a este fiscal que representa los intereses de la sociedad, sí le interesa. Y también le interesan los daños inconmensurables que se ocasionaron con el abandono de las obras, sin razón alguna. Y basta con observar el cuadro de situación de las obras abandonadas. Voy a mencionar algunas, señores jueces. Expediente 16.957. Pavimentación de aproximadamente 28 kilómetros a la ruta número 3. Tramo kilómetro 1867-1908. Se presentaron Austral, Gotti y Kank. Repito, Austral, Gotti y Kank. Y Petersen. El plazo en que vio finalizar la obra fue de 36 meses, pero tuvo una duración de 113 meses. En esos 10 años, solo se ejecutó el 24% de la obra, señores jueces. A pesar de las demoras, nunca se aplicaron penalidades, ni sanciones, ni advertencias. En diciembre del año 2015 abandonaron los trabajos. El precio
que debió abonar el Estado si se respetaba el contrato era algo así como 313 millones de pesos. Sin embargo, el Estado autorizó al pago de 1.309 millones de pesos y solo se ejecutó un 24%. Además, se detectaron sobreprecios. Fíjense, nosotros bajamos la imagen de la ruta con un video Google Street View Time Lapse. Fíjense el estado de la ruta, señores jueces. Esto es público, lo puede hacer cualquiera de nosotros. Fíjense la ruta de al lado. Esto es una autovía, donde fíjense lo importante que es tomar dimensión de la importancia que tenía en rigor de verdad la ruta. Cualquiera de nosotros esto lo puede hacer y lo puede verificar. Voy a ir a otro expediente, DNB 10.562, pavimentación de aproximadamente 90 kilómetros en la ruta 47. La suma del presupuesto, más de 613 millones de pesos. Oferentes, CAN, Austral, Petersen, Equimac. El plazo del contrato, 48 meses, tuvo una duración de 60 meses. ¿Saben cuánto ejecutaron en 60 meses? El 25% de la obra. El 25 de noviembre, en esta obra, cuando ya se sabía que habían perdido las elecciones, se hizo una tercera redeterminación de precios y se aprobó un gasto de más de 30 millones de pesos. Al mes siguiente estaban abandonando la ruta. Sigo. DNB 18.295. Pavimentación de aproximadamente 23 kilómetros en la ruta número 3. Un presupuesto de 179, más de 179 millones de pesos. Los que se presentaron, Cani Costilla, Gotti, Petersen. La obra debió finalizarse en 30 meses, pero tuvo una duración de 90 meses. En diciembre de 2015 solo se había ejecutado el 27%. Además, el peritaje arrojó sobreprecios en esta ruta. Expediente 13154. Pavimentación de aproximadamente 62 kilómetros. Se presentaron CAN, Costilla, Gotti, Austral, todas empresas del mismo grupo, Petersen y Equimac. A pesar de que ofertaron 3 empresas del mismo grupo, no fueron descalificadas y fue adjudicada a Austral. El contrato debió finalizar en 36 meses. Se extendió 112 meses. Después de casi 10 años para hacer 65 kilómetros, solo se ejecutó un 27%. Después vamos a ver cómo se llega a eso. Después abandonó la ruta. Acá hay otro video de la ruta. Miren lo que es esto. Pavimentación había que hacer, ¿eh? 112 meses. Fíjense, incluso hasta el peligro, ¿no? De una ruta en ese estado. Y es muy gráfico esto, y esto lo puede hacer cualquiera de nosotros también, meterse y mirar el estado de la ruta.
otra ruta abandonada. Expediente 3866. Esto es una obra no delegada. Pavimentación de aproximadamente 72 kilómetros. Un monto mayor, casi 260 millones de pesos. Se presentó Can Costilla, Austral, Esuco y CPC. Este contrato debía finalizar en 44 meses. Luego de 78 meses, solo se había ejecutado el 32%. El 32% solamente. Expediente DNB 13191. Pavimentación de 9 kilómetros en la ruta 3, Avenida Circunvalación Caleta Olivia. Sobre esta vamos a hablar mucho sobre esta ruta. Se presentó Austral Construcciones, Can, Esuco, Petersen. Esta obra estaba estipulada para hacerse a cabo en 36 meses. Debió finalizarse el 28 de septiembre del año 2009. Sin embargo, en virtud de que se le otorgó un adelanto de pago, debió finalizar antes, porque cuando se otorgaba adelanto de pago, la empresa se comprometía a terminar la obra antes. Me adelantan un pago, yo la termino antes, no necesito financiamiento. Ya vamos a hablar sobre este tema. Es decir, debía terminar, en síntesis, el 28 de febrero del año 2009. Esta obra que debió terminar el 28 de febrero del año 2009, a diciembre del año 2015, solo se había ejecutado el 43%. Un contrato estipulado de 146 millones de pesos. El Estado se obligó a pagar 711 millones de pesos. Y solo se ejecutó el 43%. Además, se determinaron sobreprecios en esta obra. Miren, así podría pasar por varias obras. Expediente 20178. Pavimentación 71 kilómetros en la ruta 288. Se presentó Austral, Can, Esuco, Petersen. El plazo en que debió ejecutarse fue de 48 meses. Debió terminar el 13 de marzo del año 2016. A diciembre del año 2015 solo se había ejecutado 45% de la obra. Además, el peritaje arrojó sobreprecios. Y ya me voy a ir a la última, que es la número 11 para mí, que es el expediente 5164. Puedo seguir mencionando, pero son todas cuestiones que vamos a ir analizando en la audiencia de mañana. El 25 de enero del año 2007 se convocó una licitación por la pavimentación de aproximadamente 83 kilómetros en la ruta número 40. Es emblemático porque acá se presentaron Austral, Gotti y Kank. Ganó Austral, todas empresas del mismo grupo. Además Petersen, que lo hacía de cortesía. Ya vamos a hablar sobre Petersen también. La obra, según el contrato, debió realizarse en 36 meses y, sin embargo, mediante modificaciones de plazo, ampliaciones de plazo y redeterminaciones, sin que impusiera ningún tipo de penalidad, la obra duró 120 meses. De 36 meses a 120 meses. Y solo ejecutaron un 59%. También tenemos un video de esta ruta. Pavimentación, señores jueces, ¿eh? Ahí aparece la pavimentación. Fíjense dónde aparecen. La verdad que podríamos seguir mencionando diferentes obras. Los puestos están solo
una muestra de grave perjuicio y la arbitrariedad sistemática en la obra pública vial en Santa Cruz con el fin de beneficiar a Lázaro Báez. Y recién estamos empezando, señores jueces. Todavía no hemos detallado cada una de las licitaciones. Hay otros casos más de rutas que fueron abandonadas, que por supuesto no sirven para nada, tal como lo aseguraron los testigos. Y ese fue el plan ideado desde la cabeza del Poder Ejecutivo. Por eso es inadmisible cualquier excusa que se quiera interponer a la acción emprendida. Señores jueces, creo haber demostrado, mejor dicho, estoy convencido, tengo la certeza de haber demostrado que la audiencia celebrada el 30 de diciembre de 2015 constituye un caso paradigmático de lo que ocurrió durante los 12 años en los que se llevan a cabo estos planes y hechos delictivos de la asociación, que hoy está siendo juzgada. Denota, entre otras cosas, la carencia absoluta de imparcialidad y de cuidado de los bienes del Estado por parte de los funcionarios que representaban la Dirección Nacional de Vialidad de Buenos Aires y en Santa Cruz. Y en consecuencia, deja al descubierto un esquema de beneficios ilegítimos otorgados a Lázaro Báez por parte de los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Cómo? Otorgando sostenidamente en el tiempo la oportunidad para que un empleado sustanciara dentro de las propias dependencias del Distrito 23 sus expedientes para imprimir celeridad, otorgándole a ese empleado facultades para representar a la Dirección Nacional de Vialidad, otorgándole a Lázaro Báez la posibilidad de concurrir en procesos licitatorios ficticios, pues era muy conocido por todos los funcionarios y empleados de Santa Cruz que Austral, CAN, GOTI, Local, Sociedad de Brancalani eran conducidas por Lázaro Báez, dándole la cobertura que le otorgaron funcionarios aquí imputados y una férrea connivencia entre todos los partícipes de la maniobra. Y por supuesto, delineando el plan Limpiar Todo. Pero hay más, porque Salazar no fue solo un empleado de Lázaro Báez infiltrado en la DNB, cuya misión es acelerar los procesos de pago del amigo del presidente de la Nación, sino también fue parte de la maniobra inicial. Como veremos con más profundidad más adelante, la intervención de Salazar fue dirimente para proyectar la maniobra que se dio a partir del año 2003 y para colaborar con ella, pues era empleado de la AGBP provincial. A partir del estudio de los expedientes administrativos se vislumbra muy claramente la relación de cercanía y de confianza que tenía con Nelson Periotti, con Raúl Darwich, con René Jesús Garro. Y ciertamente, el análisis de las licitaciones queda acreditado que Salazar tuvo una participación activa en el armado e intervención de sus expedientes antes de que estuviese infiltrado en Vialidad. Además, podemos afirmar la relación entre Collareda y Salazar se remonta al año 2003, lo cual explica que luego haya permitido el ingreso a la DNB para seguir colaborando en la maniobra ilegal tendiente a beneficiar ilícitamente a Lázaro Báez. Salazar era una persona de extrema confianza en Collareda, también de Periotti, también había trabajado con Garro, con Darwich. Por eso es explicable que ningún empleado de la DNB haya objetado la infiltración de Salazar. Y fíjense que Salazar fue asignado para conformar la comisión de estudio de oferta para la preadjudicación de distintas licitaciones. Esta comisión de estudio de oferta es muy importante, que lo vamos a destacar después. Tiene un papel dirimente. En la próxima audiencia vamos a hablar de este papel dirimente, controlar las ofertas. Bien, participó en la DNB 4596, adjudicada a la UTE Astral, Sucesión de Delmo y Gotti, que tuvo innumerables irregularidades y que hasta ahora tampoco fue terminada. Participó en la DNB 3163, adjudicada a la UTE Astral, Gotti, por una suma mayor a los 82 millones de pesos. Participó
el ADNB 732/06, y participó también Salazar en la Comisión de Estudios y Proyectos, el ADNB 11379, adjudicada a la UTE Biancalani Austral, que tampoco fue finalizada. En todos los casos, Salazar intervino en el dictamen a sabiendas, porque era evidente que la licitación era simulada. Y ya voy terminando, señores jueces, para dejarle lugar al doctor Mola sobre este tramo final. Pero quiero hacer algunas reflexiones, porque lo expuesto muestra claramente cómo se planeó la huida y el grave perjuicio generado con este plan. Así también la desidia y la desaprensión con la que se actuó. Resulta imposible que se abandonaran todas las obras de un día para el otro. La única forma de hacerlo era responsabilizarlo a la nueva gestión. Imagínense que Lázaro Báez no podía de un día para el otro, por ejemplo, del 9 al 10 de diciembre, decirle a sus empleados, no vengan más a trabajar. Y sobre esto me permito decir algo, porque todo esto tuvo consecuencias muy graves. E insisto, miren el expediente administrativo. Hay más inconvenientes que sucedieron. Cortes de rutas nacionales, provinciales, lo pongo de Foja 23. Acceso a 5 localidades. En una nota de Foja 71 se hace referencia, pone en peligro la seguridad de las personas que transitan las rutas. En la nota de Foja 73 se habla de los bloqueos, se habla de las consecuencias que genera, la vehemencia del accionar de los trabajadores. Y como adelanté, a partir de mediados de febrero de 2016 se regularizaron los pagos de haberes y por supuesto los reclamos cesaron. Pero esta demuestra el modo en que desde diciembre los empleados de las empresas Austral y Canc quedaron atrapados en intereses personales de Lázaro Báez y los funcionarios aquí imputados. Y esto revela, de su parte y de los funcionarios intervinientes, un total desprecio por los empleados que no cobraron sus haberes, pero también por el resto de la ciudadanía, que vio afectadas sus rutinas personales, comerciales frente a estos cortes de ruta. El abandono de los contratos dejó como remanente rutas inconclusas, territorios con difícil conexión, trabajadores desempleados. Entonces todos nos preguntamos, ¿por qué abandonaron las rutas? ¿Saben cuál es la real razón que quedó acreditada con el grado de certeza que requiere esta etapa? Que todas las obras adjudicadas a Lázaro Báez, así como sus extensiones de plazo y las modificaciones de obra, se hicieron con fraude en perjuicio de la administración pública y de los principios más elementales que regulan los contratos públicos. Claro, era más que obvio que este plan iba a salir a la luz con la nueva administración. Entonces, difícilmente podían seguir cometiendo la cantidad de atropellos de uso de poder en cada uno de los contratos. Y por supuesto, no se iba a permitir que el señor Lázaro Báez continuara siendo ilegítimamente beneficiado, como sucedió durante 12 años. Y por lo tanto, sin la connivencia, la estructura montada a ese fin, ya no se iban a permitir extensiones de plazos irregulares, modificaciones de obras arbitrarias, redeterminaciones de precios cuando no correspondían, la desigualdad entre cocontratantes, la falta de cumplimiento de lo que establecía el pliego de bases y condiciones, el grave incumplimiento contractual constatado en cada una de las obras, sin sanciones, sin rescisión de los contratos. En definitiva, se iba a terminar este apartamiento sistemático de la ley vinculado al conglomerado de empresas Lázaro Báez. Y es por eso, señores jueces, que abandonaron las rutas. Pero el plan fracasó. Fracasó por su propia impericia y torpeza, y porque la verdad, señores jueces, siempre sale a la luz, tarde o temprano. Para encontrar la verdad hay que tener voluntad y compromiso para buscarla. Señores jueces, los imputados dejaron las huellas en todos lados. Por eso hoy estamos juzgando estos lamentables hechos que tanto daño provocaron al Tesoro Nacional.
Voy a solicitar un pequeño cuarto intermedio, señores jueces, para que pase el doctor Mola y tiene que acomodar simplemente sus papeles para seguir con el alegato. Muchas gracias. Muy bien, hacemos un cuarto intermedio de 2 minutos.